Para mi hermana, la muerte de mi hija no era una tragedia, sino una solución a los problemas de la familia. Escuché sus palabras crueles y tomé una decisión. Saqué mi teléfono y reproduje un audio que hizo que toda la iglesia se quedara en silencio. La mañana del funeral de mi hija, me desperté en su cama. El amanecer de Monterrey se filtraba por la ventana, una luz gris y desganada que teñía de tristeza los pósteres de animales y galaxias que habíamos pegado juntas en la pared. La casa estaba insoportablemente silenciosa. Durante 2 años, el silencio había sido un lujo que no podíamos permitirnos, ahora era un monstruo, un vacío denso y palpable donde antes sonaba el zumbido constante del concentrador de oxígeno, donde las alarmas programadas de las bombas de infusión marcaban el ritmo de nuestros días, de nuestras noches, de nuestras vidas. Ahora, solo había eco. El eco de una ausencia demasiado grande. Me senté, abrazando a un perezoso de peluche con el velcro de sus manos gastado por el uso. Elia lo adoraba. Aún olía a ella, una mezcla agridulce de su champú de fresa y ese olor limpio, casi metálico, de la enfermedad y los antisépticos. Tenía 8 años. Un suspiro tembloroso escapó de mis pulmones. 8 años de risas que sonaban como campanitas, de dibujos con crayones esparcidos por toda la mesa de la cocina, de noches acurrucadas bajo las sábanas, leyendo cuentos con una linterna. Y luego, 2 años de hospitales, de agujas, de rondas de quimioterapia que le robaban el color de sus mejillas pero nunca, jamás, el brillo de sus ojos curiosos. Una culpa helada, una vieja y conocida compañera de viaje, se asentó en mi estómago. Se sentía pesada, como una piedra sin pulir. ¿Hice lo suficiente? La pregunta era un veneno que se había filtrado en mis venas desde el momento en que su pequeño corazón dejó de latir. Debería haber buscado una segunda, una tercera opinión en Houston, aunque eso significara vender la casa. ¿Fui una buena madre, o solo una mujer perpetuamente cansada, ahogada en deudas, jugando a serlo? Recordé una noche, hace unos meses, agotada tras un turno doble, cuando le hablé con brusquedad porque no quería tomarse un medicamento. La mirada de dolor en sus ojos, tan breve, ahora estaba grabada a fuego en mi memoria. Un recuerdo insignificante transformado en una tortura. La voz de mi hermana Lidia resonaba en mi cabeza, una letanía de críticas acumuladas a lo largo de los años. No eres realista, Sabina, vives en un mundo de fantasía con tus dibujitos, cuando vas a madurar, una niña necesita estabilidad, no una madre artista y bohemia que vive al día. El timbre sonó, sacándome de mi letargo. Era mi tío Vidal. No dijo mucho, nunca lo hacía. Simplemente entró, me dio un abrazo torpe pero firme que olía a grasa de motor y a café, y se dirigió a la cocina. Escuché el sonido familiar de la cafetera, un pequeño acto de normalidad en un mundo que se había vuelto del revés. Mientras el café se preparaba, lo vi ajustar una bisagra suelta en la puerta de un gabinete, un gesto pequeño y práctico que era su forma de decir, estoy aquí. Estoy arreglando lo que puedo. Su presencia silenciosa era un bálsamo, un marcado contraste con el vacío que había dejado mi propia madre y mi hermana. Me levanté a la fuerza. En el baño, mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer de 34 años que aparentaba 50. Tenía ojeras que parecían moretones y el vestido negro y sencillo que había comprado ayer todavía tenía la etiqueta puesta. Un vestido para enterrar a mi hija. Elia lo habría odiado. Ella decía que mi mejor color era el amarillo, como el vestido que usé para su último cumpleaños. La memoria me arrancó un sollozo seco, un sonido áspero en la quietud de la mañana. La iglesia era pequeña, un refugio de ladrillo y vitrales descoloridos en nuestro barrio de clase trabajadora. Pero hoy se sentía como un gran escenario. Estaba llena de las personas que realmente habían amado a Elia, sus maestras con los ojos enrojecidos, las enfermeras del ala de oncología pediátrica que se habían convertido en nuestra familia, los padres de otros niños guerreros que entendían nuestro dolor de una forma que nadie más podía, y por supuesto, mi tío Vidal. Él estaba a mi lado, su gran mano callosa rodeando mi hombro, un pilar silencioso en mi derrumbe. Y luego estaba mi otra familia. O lo que quedaba de ella. Mi madre, Gemma, sentada en la primera fila, tan rígida como una estatua,
con la mirada perdida en algún punto sobre el altar. Y mi hermana, Lidia, con su esposo, ambos vestidos con una elegancia sombría que parecía fuera de lugar, como cuervos de diseñador en un nido de gorriones. Pude ver a los otros parientes, mi tía Nerea, mi primo Román, lanzando miradas furtivas, susurrando detrás de sus manos. No sentía su compasión, solo su curiosidad mórbida. Después de las palabras amables y reconfortantes del padre Mauro, invitó a quien quisiera a compartir un recuerdo. El silencio se hizo denso. Y por supuesto, Lidia fue la primera en levantarse. Era inevitable. Lidia siempre necesitaba ser el centro de atención, incluso en el funeral de su sobrina. Caminó hacia el podio con la misma confianza con la que entraba a una junta directiva, sus tacones resonando en el suelo de piedra. Se ajustó la chaqueta de su traje sastre, carraspeó delicadamente y comenzó con una voz suave y ensayada, la que usaba con los clientes importantes. Habló de la dulzura de Elia, de su espíritu valiente. Usó todos los clichés esperados, palabras vacías, pulidas y sin alma. Luego, el tono de su voz cambió. Se volvió más serio, más profesoral. Como si estuviera a punto de darnos una lección. Todos sabemos el calvario que Sabina ha vivido, dijo, girándose para mirarme con una compasión tan falsa que me revolvió el estómago. Una lucha titánica, admirable, sí. Ha sido una madre leona, con su espíritu artístico y su tenacidad. Pero como familia, también debemos ser realistas. Debemos tener la fortaleza para ver las cosas como son, sin sentimentalismos que nublen el juicio. Hizo una pausa dramática, recorriendo con la mirada a los asistentes, asegurándose de tener toda su atención. Puede sonar duro, continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto doloroso y profundo, pero a veces, debemos aceptar que ciertas situaciones, simplemente, no tienen salida. A veces, el mayor acto de amor no es prolongar la agonía, sino aceptar el final de un camino sin salida. La partida de Elia, su paz, es, en cierto modo, y sé que es difícil escucharlo, una solución. La palabra resonó en el silencio absoluto de la iglesia. Solución. Mi hija, mi mundo entero, mi razón para respirar, reducida a un problema matemático que finalmente había sido resuelto. Una solución al sufrimiento incesante, no solo para ella, sino también para su madre, elaboró, ajena o indiferente al horror que se dibujaba en los rostros a su alrededor. Una solución a la carga financiera que, seamos honestos, era insostenible. A la tensión emocional que estaba destrozando a Sabina. Ahora, concluyó, y su mirada sobre mí fue pesada, sentenciosa, Sabina, finalmente puedes reiniciar tu vida. Borrón y cuenta nueva. Esta vez, de la manera correcta. Sentí como la mandíbula de mi tío Vidal se tensaba a mi lado hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Vi al padre Mauro tragar saliva, visiblemente incómodo. Y vi a mi tía Nerea, sentada detrás de Lidia, asentir levemente, un gesto casi imperceptible de acuerdo que me atravesó como un cuchillo helado. La rabia, una emoción que creía ahogada por un mar de dolor, comenzó a burbujear, fría y oscura, en el fondo de mi alma. Las palabras de Lidia se mezclaban con los recuerdos, cada una de sus sílabas abriendo una herida vieja y supurante. Mi mente se convirtió en un museo de agravios, con cada humillación expuesta en su propia vitrina iluminada por una luz cruel. Exhibiciona, el diagnóstico. No fue solo una llamada. Fue una visita. Lidia apareció en el pasillo estéril del hospital 2 días después del diagnóstico. Yo no había dormido, olía a café rancio y a miedo. Ella, en cambio, estaba impecable, como si viniera de cerrar un trato millonario. No me abrazó. Se quedó de pie, a una distancia segura. Sus primeras palabras no fueron, ¿cómo está Elia?, ni, ¿qué necesitas? Fueron, Sabina, tenemos que hablar de logística. La miré, confundida. Logística, repitió. El costo de esto. Tu falta de seguro privado. Tienes que ser inteligente. Esto afecta la reputación de la familia. ¿Qué vamos a decir en el club cuando pregunten? Tienes que manejar esto con discreción.
La palabra, discreción, sonó como si la enfermedad de mi hija fuera un escándalo vergonzoso que debía ser barrido bajo la alfombra. Exhibición B, la Navidad de la Caridad. La escena en su cocina de mármol estaba grabada en mi memoria. Elia, con su gorrito de lana para ocultar la pérdida de su cabello, le había dado las gracias a Lidia por el set de arte con una dulzura que le rompió el corazón. Más tarde, mientras yo fregaba una fuente de cristal que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, Lidia se apoyó en el marco de la puerta, con una copa de vino en la mano. Es admirable cómo intentas salir adelante con tus dibujitos, dijo, la palabra dibujitos, cargada de desprecio. Pero seamos serias. Elia necesita un futuro. Necesita una madre con un trabajo de verdad, con un horario, con un seguro médico decente. Vender tus cosas en internet es como pedir limosna, Sabina. Es humillante para ti y para nosotras. Exhibición C, la visita al hospital. No fue la llamada del rechazo del préstamo, eso fue solo el principio. Fue una visita que hizo al hospital una tarde, un mes antes del final. No entró a la habitación de Elia. Me interceptó en la cafetería. Llevaba un traje color crema y una expresión de disgusto. Este lugar huele a desesperación, fue lo primero que dijo. Luego procedió a darme una conferencia de 10 minutos sobre mis malas decisiones financieras. Me habló de fondos de inversión, de planificación a largo plazo, de cómo la gente exitosa, como ella nunca se encontraría en una situación como la mía. No preguntó por Elia ni una sola vez. Se fue porque tenía una cena importante, dejándome allí, con un café frío y la sensación de ser la peor clase de fracasada. Cada recuerdo era un ladrillo en el muro que Lidia había construido entre nosotras. Un muro de desprecio, de superioridad y de una frialdad que ahora, en el funeral de mi hija, se mostraba en todo su monstruoso esplendor. Ella no veía mi dolor. Solo veía la confirmación de sus propias y retorcidas creencias, que yo era un fracaso, y que la muerte de mi hija era, efectivamente, la solución final. Justo cuando pensaba que la humillación había llegado a su punto máximo, cuando el veneno de las palabras de Lidia todavía ardía en el aire, sucedió algo infinitamente peor. Lidia regresó a su asiento, con una expresión de solemne autosatisfacción, como si acabara de realizar un acto de increíble y dolorosa valentía. Y entonces, mi madre, Gemma, se puso de pie. Su cuerpo era frágil, temblaba ligeramente, pero su voz, cuando habló, no lo hizo. Estaba cargada con una emoción que yo reconocí al instante, no era dolor por su nieta, sino una profunda y arraigada autocompasión. Quiero agradecer a mi hija, Lidia, comenzó, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de encaje perfectamente planchado. Se necesita mucho coraje para decir la verdad en momentos como este. Una verdad que a veces es difícil de escuchar, pero que se dice desde el amor. Desde la preocupación. Hizo una pausa, y su mirada se posó sobre mí. No había consuelo en sus ojos. Solo había el peso de un reproche que había durado toda mi vida. Todas hemos sufrido mucho. Pero Lidia siempre ha sido la fuerte, la sensata. Desde niña. Siempre pensando en el futuro, en hacer lo correcto. La comparación era obvia, brutal. Ella era la sensata, yo la impulsiva. Ella el éxito, yo el fracaso. Y entonces, asestó el golpe final. Ay, Sabina, hija, suspiró, y en ese suspiro estaba contenida toda su decepción. Si tan solo hubieras escuchado más a tu hermana, desde el principio. Si hubieras aceptado su ayuda, su guía. Quizás nos habríamos ahorrado tanto sufrimiento. Tanto dolor. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era solo la opinión de Lidia. Era un complot, una creencia familiar, una narrativa que habían construido y aceptado, que mi hija había sido el obstáculo, el problema, el error en la ecuación perfecta de la familia. Y que su muerte era una liberación. El dolor en mi pecho, sordo y pesado, se transformó en una furia blanca y pura. La traición de mi propia madre, su validación pública de la crueldad de Lidia, fue la gota que derramó el vaso, el dique que se rompió.
En ese preciso instante, la memoria de la mañana me golpeó con la fuerza de un rayo. Theo. El mejor amigo de mi hija, un niño de 9 años con una seriedad de anciano en sus ojos. Él y su madre habían venido a darme el pésame. Antes de irse, Theo me había jalado de la manga, sus ojos grandes y serios. Sabina, me dijo en un susurro urgente, Elia me hizo prometer. Sacó de su bolsillo un viejo smartphone, el que su mamá le había dado para emergencias. Dijo que tía Lidia te decía cosas malas en el hospital para hacerte sentir culpable. Dijo que a veces, cuando te ibas a trabajar en la noche, ella venía y le decía mentiras. Y Elia quería que tú escucharas la verdad de su propia boca, para que nunca le creyeras. Me entregó el teléfono. Dijo que solo te lo diera si la tía Lidia hablaba en el funeral. Dijo que tú sabrías qué hacer. En ese momento, no había entendido. Abrumada por el dolor, simplemente guardé el teléfono en mi bolso. Ahora, sus palabras resonaban en mi cabeza con una claridad aterradora. Tú sabrías qué hacer. Con las manos temblando de una forma que apenas podía controlar, abrí mi bolso, que descansaba en el suelo junto a mis pies. Mis dedos buscaron a tientas el frío y liso metal del teléfono. Lo saqué discretamente, protegiéndolo con mi abrigo de la vista de los demás. La pantalla se iluminó, mostrando un único archivo de audio en el centro. El nombre del archivo me robó el aliento y me lo devolvió como un puñetazo, para mami. Busqué los audífonos en el bolsillo lateral de mi bolso. Me temblaban tanto las manos que tardé una eternidad en desenredar el cable y conectarlos. Me los puse, y el mundo exterior se silenció. El murmullo de la iglesia, las palabras del padre Mauro, todo se desvaneció. Solo quedaba el sonido de mi propia respiración, rápida y superficial, y el martilleo de mi corazón, un tambor sordo en el silencio. Presioné, play. La grabación comenzó con un pequeño crujido, y luego, la voz débil pero perfectamente clara de mi hija. Graba ahora, Theo. Ella ya viene. Hubo un silencio, el sonido reconocible de la puerta de la habitación del hospital abriéndose suavemente, y luego, la voz de Lidia, tan dulce como el veneno. Hola, mi amor. ¿Cómo está la sobrina más bonita del mundo hoy? ¿Tu mami ya se fue a vender sus dibujitos? Escuché a Elia responder con un murmullo ininteligible. Y entonces, la voz de Lidia cambió, perdiendo su falsa dulzura y adquiriendo un filo cruel y cortante. Escucha, Elia. Sé que eres una niña lista. Sabes que tu mamá está sufriendo mucho, ¿verdad? Está agotada. Y todas esas deudas, la están ahogando. A veces, la gente cree que luchar es lo más valiente que se puede hacer. Pero no lo es, cariño. A veces, lo más valiente, el mayor acto de amor, es saber cuándo rendirse. Mi estómago se contrajo violentamente. Tuve que apretar una mano contra mi boca para no vomitar allí mismo, en el suelo sagrado de la iglesia. Cada palabra de Lidia era una profanación. Piensa en tu mamá, continuó Lidia, su voz un veneno susurrante que se colaba por los audífonos directamente a mi cerebro. Si tú ya no estuvieras aquí, ella podría ser libre. Podría vender la casa, pagar todo. Podría encontrar un buen hombre, un hombre de verdad que la cuide. Podría tener una familia de verdad, hijos sanos. Sería un nuevo comienzo para ella. Un regalo. Y entonces, escuché la voz de mi pequeña guerrera, frágil como el cristal, pero firme como el acero. Mi mami es fuerte. Es mi superheroína. La risa de Lidia fue corta, seca y despectiva. Los superhéroes no pagan las facturas del hospital, niña. Solo las cuentas bancarias lo hacen. Si de verdad la amaras, la dejarías ir en paz. Solo tienes que dejar de luchar. Es fácil. Cierra los ojos y descansa. Sería lo mejor para todos. Sería tu regalo para ella. La grabación terminó. Me quité los audífonos. El sermón del padre Mauro volvió a llenar el aire, pero yo no oía sus palabras de consuelo. Solo oía la voz de mi hermana.
Me quedé inmóvil, procesando la monstruosidad de lo que acababa de escuchar. Mi hija no solo había luchado contra el cáncer. Había luchado contra el veneno que mi propia hermana le inyectaba en el alma. Y en su último acto, mi valiente Elia no se había rendido. Había luchado una última vez, no por su vida, sino por mi verdad. Y me había dejado el arma para hacerlo. Levanté la vista del teléfono. El mundo volvió a enfocarse, pero todo había cambiado de color. Estaba teñido por una rabia fría y lúcida. Vi a Lidia, sentada en la primera fila, recibiendo una palmadita de consuelo de mi tía Nerea. En su rostro había una máscara de tristeza perfectamente construida, pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos por un instante, brillaban con un triunfo frío y calculador. Había dicho su pieza, había establecido su narrativa, ella era la realista, la fuerte, yo era la madre soltera e irresponsable cuya vida finalmente podía ser solucionada. El dolor en mi pecho no desapareció, pero se cristalizó. Se convirtió en algo duro, afilado y claro como el diamante. La tristeza se había transformado en una resolución inquebrantable. La niña que Lidia intentó quebrar había sido más fuerte que ella. Ahora me tocaba a mí serlo. Por ella. Me puse de pie. Fue un movimiento lento, deliberado. Un murmullo recorrió la iglesia. El movimiento fue tan abrupto, tan fuera de lugar en la coreografía del duelo, que captó la atención de todos. El padre Mauro detuvo su lectura, sus ojos encontrando los míos por encima de sus gafas. Mi madre me miró con una mezcla de irritación y alarma. Lidia frunció el ceño, una arruga de genuina confusión en su frente perfectamente maquillada. Avancé por el pasillo central, mis pasos resonando en el suelo de piedra. Cada paso era deliberado, pesado con el peso de la verdad que sostenía en mi mano. No sentía miedo. No sentía duda. Solo sentía la presencia de Elia a mi lado, su pequeña mano fantasma en la mía, dándome la fuerza que necesitaba. Me detuve frente al podio, al lado del pequeño ataúd blanco de mi hija. No miré a la congregación. Miré directamente a mi hermana. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Salió clara y cortante, un instrumento de precisión en el silencio absoluto. Gracias por tus palabras, Lidia, dije, y disfruté del respingo de sorpresa en su rostro. Hablaste de honestidad y de soluciones. Ya que valoras tanto la verdad, creo que es justo que todos aquí escuchen tu verdadera honestidad. La que le reservabas a mi hija de 8 años en su habitación de hospital, cuando creías que nadie más escuchaba. La confusión en el rostro de Lidia se transformó en una mueca de pánico. ¿De qué estás hablando, Sabina? Estás fuera de lugar. El dolor te está haciendo decir tonterías. Siéntate, por favor. Mi madre Gemma siseó desde su asiento, su voz un cuchillo entre los dientes. Sabina, siéntate ahora mismo. No armes una escena. Ten un poco de respeto. Oh, voy a mostrar respeto, respondí, sin apartar la mirada de Lidia. Voy a respetar el último deseo de mi hija. Ignorando sus protestas, abrí mi bolso de trabajo, el que siempre llevaba a mis reuniones con clientes. De él saqué el pequeño altavoz Bluetooth. Un objeto mundano, una herramienta de mi profesión, que estaba a punto de convertirse en un arma. Lo encendí. El suave sonido de conexión pareció un trueno en la quietud de la iglesia. Coloqué el altavoz sobre el podio, junto a la Biblia abierta del padre Mauro. Sostuve el teléfono en alto por un momento, asegurándome de que Lidia viera la pantalla, el nombre del archivo, para mami. Vi el reconocimiento y el terror puro en sus ojos. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. Y entonces, presioné, play. La voz débil de mi hija llenó el espacio sagrado. Graba ahora, Theo. Ella ya viene. La iglesia entera contuvo la respiración. Podía sentir cientos de ojos fijos en la escena, cargados de una mezcla de confusión, curiosidad y temor. La grabación continuó, y la voz de Lidia, falsamente dulce, emergió de la bocina, nítida y acusadora.
A medida que las palabras crueles se desarrollaban, una ola de shock recorrió la congregación. Escuché un jadeo ahogado de la maestra de Elia. Vi a las enfermeras, mujeres que habían visto tanto sufrimiento, negar lentamente con la cabeza, con los ojos llenos de una furia helada. Vi a mi tío Vidal, cuyo rostro se había convertido en una máscara de ira justa. Vi al padre Mauro santiguarse, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Vi a los rostros de mi tía Nerea y mi primo Román contorsionarse en una mueca de horror y vergüenza. Lidia intentó gritar. Es una mentira. Es una manipulación. Apágalo. Pero su propia voz grabada, fría y calculadora, ahogó sus protestas desesperadas. Era innegable. Era monstruoso. Era la verdad desnuda, expuesta bajo la luz sagrada. Yo permanecí inmóvil, dejando que la grabación llegara hasta su nauseabundo final. No sentía triunfo, solo un vacío inmenso y una tristeza profunda por la batalla que mi hija tuvo que librar sola. Cuando la última palabra cruel de Lidia se desvaneció, el silencio que quedó era más pesado, más denso y más acusador que cualquier grito. El silencio se rompió. No con un grito, sino con un sonido bajo y animal que salió de la garganta de mi tío Vidal. Se puso de pie de un salto, derribando su reclinatorio con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran. Dio un paso hacia el frente, su cuerpo grande y sólido temblando de una furia que había mantenido reprimida durante años. Fuera, rugió, su voz haciendo vibrar los vitrales. Señaló a Lidia y a mi madre con un dedo tembloroso y acusador. Largo de aquí, las dos. No tienen derecho a estar en el mismo cuarto que esta niña. No son bienvenidas en el funeral de mi sobrina nieta. No son mi familia. Lidia, con el rostro descompuesto por el pánico, balbuceó, buscando una salida, una excusa. No, no es lo que parece. Sabina está loca, está tratando de destruirme. Pero nadie la escuchaba. Su esposo, el hombre que siempre la había exhibido como un trofeo, la miró con absoluto desprecio. No le dijo una palabra. Simplemente se levantó, se ajustó la corbata con un gesto mecánico y caminó con paso rápido hacia la salida, abandonándola en medio del naufragio de su propia creación. Ese gesto silencioso fue su sentencia final. Mi madre Gema intentó intervenir, apelando a la única lealtad que conocía. Vidal, por favor. Es nuestra familia. Tú no eres mi familia, respondió Vidal, su voz rota por el dolor y la rabia. No desde hoy. Una familia no le hace esto a un niño. Un monstruo lo hace. Y quien apoya a un monstruo, Gema, es igual de monstruoso. La vergüenza era una ola visible que barrió la primera fila. La tía Nerea y el primo Román, que antes asentían con Lidia, ahora no se atrevían a levantar la vista del suelo. Uno por uno, los parientes que habían formado parte de su corte de aduladores comenzaron a escabullirse hacia la salida, huyendo de la toxicidad que acababa de ser expuesta. Lidia, abandonada por su marido y condenada por todos, me lanzó una última mirada de puro odio. Luego, agarró a mi madre del brazo y prácticamente la arrastró fuera de la iglesia. Su salida no fue digna. Fue una huida desesperada y vergonzosa. 6 meses han pasado desde ese día. El tiempo no ha curado la herida, pero ha suavizado los bordes afilados del dolor. Las consecuencias de esa grabación fueron rápidas y devastadoras para Lidia. El divorcio de su esposo fue un escándalo en sus círculos de élite, y la historia de su crueldad, magnificada por los susurros y las redes sociales, destruyó su reputación. Perdió su estatus, su matrimonio y su lugar en el mundo que tanto valoraba. Mi madre, Gema, vive con ella, ambas aisladas en una opulenta prisión de amargura y vergüenza. Mi tío Vidal y yo no hemos vuelto a hablar con ellas. A veces, el silencio es la única respuesta posible, la única frontera sana. Teo y su familia se han convertido en mi ancla. Comemos juntos los domingos. Su madre me llama todos los días solo para preguntar cómo estoy. Me han enseñado que la familia no siempre es la sangre que compartes, sino las personas que aparecen para sostenerte cuando te estás cayendo. Yo encontré mi propia solución.
No la que Lidia había imaginado para mí, sino una que honra a mi hija. Con el poco dinero que tenía y una sorprendente ola de donaciones de la comunidad después de que la historia se conoció, fundé El Arte de Elia. Es una pequeña fundación que lleva materiales de arte, crayones, pinturas, arcilla, todo lo que Elia amaba a los niños en las salas de oncología de los hospitales públicos de Monterrey. No es solo un proyecto de caridad, es mi terapia. Es mi forma de luchar. Es mi manera de transformar el veneno en medicina. La primera vez que entregué una caja de materiales, un niño pequeño, calvo como lo estuvo Elia, me miró y me sonrió, y por un instante, vi a mi hija en sus ojos. En ese momento, supe que había encontrado mi propósito. He reclamado mi identidad como artista, no como la mendiga que mi hermana veía, sino como una portadora de color en los lugares más grises. El arte de Elia no murió con ella, se multiplica. Ese día, en el funeral de mi hija, expuse la oscuridad de mi familia para proteger la luz de su memoria. Destruí lo que quedaba de nuestros lazos de sangre para honrar el lazo más fuerte de todos, el de una madre por su valiente y extraordinaria hija. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia. Dime, ¿hice lo correcto?